Bendecidos, muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente después de un pequeño receso, pero siempre unidos en el espíritu. La verdad que no hay momento que se pueda comparar. No importa lo que usted haga en el día, por importante que sea, pero lo cierto es que la parte más importante de tu vida es un momento cuando usted se presenta en adoración a Dios. Cuando tú abres tu corazón, cuando tú sintonizas tu mente con la verdad de Dios, estás delante de tu Hacedor, de tu Creador, de tu Padre. Y ese es un momento incalculable, invaluable. Es lo que llena nuestras vidas. Y eso es maravilloso, porque eso trae a su vida la presencia del Todopoderoso, que invade tu ser y comienza a influenciar a los que están a su alrededor. Una vida llena del Espíritu, llena de su presencia, llena de la gracia de Dios. Es una vida que influencia en gran manera. Y siempre que nos reunamos, aprovechemos el momento de venir con las manos llenas para Dios y darle al Señor todo ese honor y toda esa gloria que Él merece de nuestra vida. Bien, mis amados, vamos en esta noche a tomar la palabra con una gran pregunta que es el tema nuestro de esta noche. ¿Por qué se alborotan y lloran? Y la verdad que hay momentos cuando circunstancias adversas, circunstancias contrarias, sacan al ser humano de su estado de paz, de tranquilidad, y lo meten en una forma de desesperación. Y eso precisamente es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a conocer, para que podamos entender que no importa las circunstancias, la paz que sobrepasa todo entendimiento gobernará sus corazones y vivirá en paz. De hecho, no es que estemos esperando lo peor para nuestra vida, pero sí sabemos que lo peor está aún por manifestarse y se está acercando a pasos agigantados. Para momentos así siempre Dios nos dio una palabra con anterioridad, porque Él conocía el momento por el que íbamos a atravesar. Para Dios no es extraño el momento que vivimos. Por eso Él dijo, cuando pases por las aguas. Y eso está llegando al mundo hoy en día y está envolviendo a muchas vidas. Y muchos creyentes están con el agua al cuello. Y eso no significa que Dios los abandonó. No, sencillamente el Señor lo dijo, cuando pases por las aguas, sé confiado, no te van a ahogar, no te anegarán. Lo importante aquí es que no formemos nuestras propias aguas con deudas, con malas decisiones y acciones contrarias a la palabra, porque la promesa es no te anegarán. Entonces hay que caminar con cuidado, con prudencia, con sabiduría, para no meternos en aguas profundas que pueden ser un peligro. Pero también dijo él, cuando pases por el fuego, fuego que ya está aquí, en gran manera. Estaba observando algunas de las noticias y la verdad que hay desesperación, especialmente en el mundo evangélico, llamando al pueblo a muchas cosas para poder atravesar el momento y ser guardados del mal. Esta misma semana, una iglesia
se supo la noticia, proclamó en medio de la desesperación de lo que está viniendo, de lo que se está manifestando, llamó a la congregación a un ayuno continuo, suponiendo que el Señor estaba a las puertas y que lo iban a esperar en ayuno. Lamentablemente esta semana sale la noticia de que las 39 personas que estaban ayunando murieron de física hambre en aquel lugar. La desesperación los envolvió en ese sentido. Creyente no puede buscar a Dios con desesperación, porque Él nos dio una paz y es seguro saber que Él está ahí cuando clamamos a Él. Si tenemos a Dios de nuestra parte y está delante de nosotros, no seremos conmovidos, no seremos confundidos. Entonces no podemos buscar a Dios en desesperación, sino en la tranquilidad de la fe de que Él está con nosotros. De hecho, no permitas que esos momentos que se avecinan y que se van a manifestar te desvíen a poner sus ojos en lo que no es Dios. Vamos a ver cosas que antes no habíamos visto. Y debemos ser prudentes. Prudentes con la comida, con el agua, con el salir a la calle, con los paseos, con el dinero. Este es un momento para estar pensando cómo el Señor nos ha llamado a protección. Es un momento de recogimiento en el Señor. El libro de Isaías, el capítulo 26, el Señor dice estas palabras: pueblo mío, entra en tus cámaras y cierra tu puerta detrás de ti. Escóndete un instante hasta que pase la ira, porque he ahí a Yahvé que sale de su lugar a castigar la culpa de todos los habitantes de la tierra contra él. Descubre la tierra sus manchas de sangre y no tapa ya a sus asesinados. Juicio está viniendo. Y estamos en un momento en que el juicio se ha desatado sobre esta tierra. Y siempre digo, si el lugar donde usted está parado no ha sucedido nada, eso significa que hay una cobertura que está cuidando tu vida. Eso no es casualidad. Eso no es cuestión del barrio. No es cuestión de la gente. No es cuestión del tipo de personas que te rodean. Si estás bien, es porque la gracia de Dios está contigo. Y es tan poderosa esa gracia que aún alcanza a los que te rodean sin darse cuenta a que haya paz y que haya tranquilidad. Todos esperamos tener, recibir o ver un cambio en nuestra vida. Pero, ¿qué hacemos para que esto suceda? Hay que actuar esperando aquello que hemos reclamado. Hay creyentes que esperan cambio en sus vidas, pero siguen viviendo igual que siempre. Este tipo de gente no verá los cambios. Una cosa me ha enseñado el Señor en su palabra, y es que tenemos que querer algo para obtenerlo. Y ese querer es algo que involucra todo nuestro ser. El querer me lleva a hacer hasta lo imposible y desafiar los interrogantes, los inconvenientes y los obstáculos que se presenten. Usted mira las escrituras, en Marcos 10, Mateo 9, Mateo 20 y otros versos más, se encuentra que siempre encontró Yahshua a personas que deseaban un cambio en su vida, porque el momento que estaban viviendo era miserable. Pero él les hizo siempre una pregunta: ¿qué quieres que yo haga?
Él quería que saliera del corazón de esa gente el querer que tenía. O sea, él esperaba ver qué tanto deseaban salir de la situación en que se encontraban. No eran creyentes de aquellos que dicen, bueno, Dios verá lo que va a hacer. Él sabrá lo que va a hacer conmigo. Esa gente no verá la gloria de Dios, porque están abandonados en su mente a una circunstancia. Pero querer un cambio significa presentarse a Dios con un verdadero querer profundo en su vida, el cual Yahshua preguntó, ¿qué quiere que yo haga? Es ese algo el que nos lleva más allá de la razón y de la lógica. Esto lo he visto en mi ministerio muchas veces, con mis hijos y con otras personas. Y el resultado es el mismo. Su poder no ha cambiado. Siempre que queremos algo que se ha cambiado y presentamos esa actitud con la cual tocamos a Dios en nuestra fe, en nuestro querer, Dios siempre se manifiesta con poder y gloria. El verso que teníamos ahí nos cuenta que vinieron a decirle al Señor que había una necesidad desesperante, apremiante. Se necesitaba que estuviera él ahí inmediatamente. Pero en el transcurso del camino, Yahshua tuvo contratiempos con la gente y se demoró. Mientras él se demoraba, pero iba camino hacia el lugar, vinieron de la casa a decirle al hombre que buscaba a Yahshua para que fuera a su casa a solucionar el problema. Le dijeron, ya no moleste más al maestro. La niña ya murió. Ya no hay por qué buscar a Yahshua. Déjalo. Y el Señor miró la actitud del hombre. El hombre no se entregó a la noticia que recibió. Él se quedó esperando la reacción de Yahshua. Y él le dijo, no temas. No temas. Y siguieron camino. Cuando iban llegando a la casa, había un tremendo alboroto y un grande lloro. Ustedes saben el alboroto y el lloro cuando alguien muere en casa. Pero en medio de ese alboroto es cuando él dice, ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no ha muerto. Está dormida. Entonces la gente aprovechó para burlarse de él. Porque la gente espera milagros si hay posibilidades. Si ya las posibilidades terminaron, entonces ya Dios no puede intervenir. Ese es el Dios que conoce la humanidad. Así que hubo una actitud que tomó el Señor y fue esta. Llegó a la casa y echó fuera a todos los que estaban allí llorando, gritando, desesperados. Los echó fuera. Y tomó consigo al padre de la niña y a la madre y a los que iban con él. Y entró donde estaba la niña. ¿Por qué hizo el Señor eso? Porque seleccionó los que querían el milagro de Dios. Seleccionó estar con los que querían la intervención de Dios, con los que seguían confiando a pesar de todo lo que decía. El hecho de seguir confiando, eso hizo que fuera parte selecta de las personas que el Señor echó dentro para estar con él. Pensaba yo en esto una ocasión, hace un paquete de años, por supuesto. Y yo recuerdo que hubo una circunstancia adversa en casa y teníamos la niña, yo creo que tenía como 2 años algo.
Lisbeth. Y la enfermedad comenzó a dominarla. Yo estaba en el culto y me llamaron. Cuando yo subí al cuarto, ya habían un poco de personas allí de la iglesia, por supuesto, atendiendo el caso de la niña. Pero hubo una mujer que cuando yo entré, como la que tenía más influencia ahí, y dijo, esa niña ya no vive, no demora unas 2 horas y se muere. Y yo por encima de, yo diría el irrespeto, la tomé por el cuello y la empujé hacia afuera y le dije, usted se larga de aquí. Y la tiré fuera. Cerré la puerta y me encerré con los que creíamos que Dios podía hacer un milagro. Y Dios lo hizo. Dios lo hizo. Pero amados, hay que rodearnos de la gente que tiene fe, de los que creen, no de los que dudan, no de los que cuestionan, de los que tienen sus ojos puestos en el Señor, en la palabra, y no de los que ponen sus ojos en otras cosas, porque esa gente no te va a ayudar. ¿Entiendes? Y si solo tiene que reunirse, solo reúnase tu sangre y con Dios y manifieste tu fe, porque Dios está contigo. La palabra nos habla de un final doloroso, un final en que muchos piensan que ya ni Dios puede solucionarlo. Y es aquí donde usted debe estar reunido con los que creen a Dios. ¿Tienes alguna situación en tu vida en la que ya le han dado el visto de no ruegue más, no ore más, no confíe más, no espere más? ¿Tienes una situación en la que ya tu propia carne te dice, ya no hay esperanza, ya no hay solución? Es aquí cuando tus oraciones deben cambiar las circunstancias, a pesar de la oposición. Es aquí cuando no debes olvidar quién tú eres y cómo debes actuar. ¿Qué me deja ver la palabra en todo esto? Que si quieres un resultado efectivo de tu clamor, debe reunirse solo con los que creen. Por ejemplo, en las muchas cosas tenemos que observar. Clamamos, pero tenemos que seguir en fe viviendo, como el que siembra. El cosechero siembra la semilla, pero no se abandona. Mientras la semilla germina y sucede lo que tiene que suceder, él limpia los alrededores, hace otras cosas, pero está consciente de que la semilla tiene vida y que va a recoger una cosecha. No se descuida. Y eso es lo que tú tienes que hacer cuando tú oras. Cuando tú oras, has sembrado una palabra de fe en la circunstancia adversa que te está atacando, te está molestando, te está acribillando. Tú siembras una palabra de fe por la palabra en la oración. Y cuando te levantas de allí debes creer que el poder de esa palabra que tú sembraste en la circunstancia va a cambiarla, va a transformarla. Y usted sigue caminando por ahí para allá, adorando, exaltando y teniendo buena confesión, porque la oración que usted hizo es una oración de fe. La palabra que usted puso en la circunstancia es una palabra de poder que Dios respalda en base a tu actitud en la oración. Y oramos, esperamos respuestas y nos mantenemos en buena confesión. Y por sobre todo nos mantenemos en expectativa de que suceda lo que hemos reclamado. Creemos y esperamos ver milagros, pero actuamos como si ya lo hubiéramos recibido. Hay un momento del que yo quiero hablar es
es ese momento de relación con Dios. Es ese momento al cual somos desafiados profundamente a que tengo una necesidad. Sé que solamente Dios puede solucionarla. Oro a Dios y declaro una palabra sobre esa circunstancia. Una vez que la declaro, me paro en la base de fe, creyendo que ya fue hecho. Y empiezo a vivir llamando las cosas que no son como si fueran. ¿Cuál es la parte que tenemos que atravesar? Que oramos, creemos, nos levantamos diciendo, bueno, ya oré, pues yo espero que el Señor haga el milagro, ¿no? Esperemos a ver qué sucede. Esa es la actitud, pero ese fango hay que pasarlo. Porque usted debe creer la palabra. Debe de hacerlo. Porque ese es el momento cuando usted genera el milagro. Creer las cosas, aunque no las haya recibido, aunque no las haya visto, pero ya usted oró. Declaró la palabra. Declaró lo que quería que sucediera. Y va a suceder. Porque usted tuvo un encuentro personal con tu Dios. Con la palabra. Aprenda a vivir después de haber orado y de haber creído la palabra. Aprenda eso. Estamos en un proceso y hay que aprender a vivir eso. Como dijo el centurión, cuando le dijeron que su hijo estaba gravemente enfermo y él fue al Señor. Y la distancia era larga para llegar a su casa. Yahshua le dijo, yo iré y le sanaré. Y ese padre le dijo, no, Señor, yo conozco lo que es la autoridad. Yo no necesito estar frente a un pelotón para que me obedezca. Yo simplemente mando la orden. Ellos saben que yo ordené y ellos obedecen. Señor, di la palabra y mi criado sanará. Dios quiere llevarnos a un nivel de que conozcamos el poder y la autoridad de la palabra de Dios. Si aprendemos a vivir en el poder de la palabra, la distancia no importa. El tiempo no determina. Lo que determina es tu confianza, tu conocer del poder de Dios. Si digo la palabra, creo que está hecho. Solo di la palabra y será hecho. Ese es un acto de fe. Y hay que vivirlo. Para experimentar un cambio en nuestra vida, tenemos que crear la atmósfera ideal para provocarlo. Es la fe y no la duda. Yo declaro que recibes esta palabra hoy. Muchos han perdido el deseo de alcanzar algo grande. Y es imposible alcanzar algo grandioso sin que haya una pasión en tu corazón por ello. Por eso es que algunos se han conformado a una situación paupérrima. Porque no conocen el poder de la palabra. Para crear una atmósfera de cambio que provoque un giro de 180 grados, tiene que levantarse un deseo genuino de cambio en tu corazón. Esto te da un nuevo estilo de vida al anterior, porque espera cambios. Un deseo que lo lleva a actuar para ver los resultados. Negarse a sí mismo, si es necesario. Tomar la cruz y seguir el camino. No importa el vituperio de lo que suceda, seguir el camino. Hecho está. Dios lo dice, yo lo creo. Y así se manifiesta el poder de Dios. Por lo tanto, sin acción no hay resultados. La verdadera fe demanda acciones que dan resultados. En Lucas 8, una mujer decepcionada ya del sistema médico y de los curanderos estaba recluida en su casa porque había gastado todo lo que tenía y parecía que ya no había esperanza ni solución, pero no se había dado por vencida.
tenía una esperanza de ser sanada. Así que cuando oyó hablar de Yasuo, que pasaba por allí, investigó y es un sanador, hace milagros. Brotó en ella la fe. Es decir, que pasó por encima de lo que los médicos le habían dicho, de lo que la gente alrededor había dicho. Pasó por encima de todos los medicamentos que tenía sobre la mesa. Pasó por encima de su propia conciencia y dijo, si llego a él y lo puedo tocar, seré sana. No se había dado por vencida. Tenía una esperanza de ser sanada, de ver un milagro en su vida. Así que cuando oyó hablar de Yahshua, creyó esa palabra. Desafió la multitud y avanzó y recibió lo que quería. Es lo importante. En Lucas 17 nos habla de 10 leprosos. Tuvieron que actuar en fe después de haber clamado. Un leproso, según la ley, no podía pisar los atrios del templo. Si lo pisaba, lo apedreaban hasta morir. Porque era un lugar santo. Ellos clamaron a Yahshua, sánanos. Y el Señor les dio una palabra. Vaya y muéstrense al sacerdote. Al sacerdote se muestran los que están sanos para que les dé como el visto bueno de poder estar entre la sociedad, en la familia y volver al templo. Pero ellos seguían con la lepra en sus vidas. Y él les dijo, vaya, muéstrense al sacerdote. En términos legales de una persona incrédula, este ordenó que nos mataran. Este está diciendo que vayamos al patíbulo porque no tenemos esperanza. Pero no. Ellos creyeron la palabra, fueron al sacerdote y mientras iban, se sanaron. Es la obediencia a la palabra. La Biblia no es un libro bonito para tener sobre la mesa. La palabra de Dios no son cosas bonitas para tener escritas en una libreta y qué bonito lo que tengo ahí. No. La palabra poderosa de Dios es algo que tiene que estar en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Es algo que usted tiene que convertirse en la palabra viva de Dios. Creerla, vivirla. Vivieron en obediencia y vieron el milagro de Dios. Cuando queremos cambios en nuestra vida, hay que tomar decisiones únicas. A veces contra su propio orgullo, contra su propia soberbia o contra el qué dirán de la gente. Como el caso de Naamán, un general leproso. Y él se forma una película en su mente. Voy a ir a la ciudad de Samaria, porque allá está el hombre de Dios. De seguro cuando yo llegue, él va a salir a hacerme una venia, porque yo soy general y él es un simple profeta. Así que tiene que salir y hacerme la venia y luego poner sus manos sobre mí y sanarme. Cuando lo haga, yo llevo todo este dinero para dárselo. Así es la mente natural del hombre. Y eso es un explote de fe. Ya has visto hoy en día cómo dicen la gente, mándeme una ofrenda y yo oro por ti. Pastor, ahí le mando una ofrenda para que ore por mí. Digan, las cosas de Dios no son así. La fe tiene que generar en tu corazón, en tu mente, en tu vida, en tu espíritu. Y eres tú el que tiene que tener un contacto directo con el Dios del cielo. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. El profeta no se movió de su lugar. Cuando llegó afuera el hombre, le mandó al siervo y le dijo, vaya, dígale a él que vaya y se sumerja 7 veces en el río Jordán. Y ustedes conocen la historia. Yo que esperaba que saliera, yo que esperaba. Y mejores aguas tengo yo en mi país que en ese río sucio que es el Jordán. ¿Cómo es posible que haga? Y se formó un escándalo, un alboroto.
compañeros le dijeron, pero no te está pidiendo cosas difíciles, ¿por qué no vas y lo pruebas? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me imagino que sacaría la mano y le diría, ¿ves? Nada, le falta una. Cuando se hundió en la 7ª vez salió limpio, porque Dios respaldó su palabra. Dios respalda su palabra. Aquí y en cualquier lugar y en todo momento. ¿Cuál es la actitud suya frente a la promesa que Dios ha dado? Ya mi hijo no cambia. Ya mi mujer no cambia. Llevo años bregando con ella, no cambia. Ya mi matrimonio es un desastre, ya eso no cambia. Ya mi esposo no cambia. Ya yo no puedo esperar un cambio. Así es que viven muchos creyentes. ¿Cuándo van a ver la gloria de Dios? Nunca. Tiene que tomar un giro completo y decir, hoy lo creo. ¿Qué es lo que usted cree? Cree lo que usted desea de Dios en la palabra. Creo ver un hogar transformado, cambiado para gloria de Dios. Yo empecé a orar con mi esposa, orar. Y yo dije, María, queremos que ore por mí y que oremos por la iglesia. Yo quiero ver que la gente se pare de las sillas un día y se levanten a adorar al Dios del cielo. Yo quiero ver que cambie el sistema de la alabanza, no sea un cantar por cantar, sino un cantar para la gloria de Dios. Y empezamos a orar y orar. Y después de haber orado un buen tiempo, fue cuando empecé a comunicarles lo que Dios quería. Y hoy me siento muy regocijado ver hasta los niños cómo levantan sus manos y adoran a Dios. Y va a venir un momento de avivamiento y de gloria, donde milagros y maravillas van a suceder si ustedes siguen en contacto con Dios, porque va a haber una visitación de Dios sobre la iglesia y Él va a manifestar su poder, va a manifestar su gloria en base al querer de cada uno de nosotros. Hay que no ser perezosos. Adonai le entregó la tierra a Israel, pero algunos se conformaron solo con verla y no pasaron el Jordán. Fueron cobardes. Josué les dijo en una ocasión, no sean cobardes, la tierra es suya, deben reclamarla y poseerla. Josué 18. Tenían que tomar una decisión que les daría el cumplimiento de la promesa. Ya la tierra era de ellos, pero la pereza, la cobardía les impedía obtenerla. Yo recuerdo cuando dije, bueno, únanse conmigo en la oración de la noche. Fue a las 2 de la mañana y muchos se rieron. Pues esa gente así que ven las cosas imposibles, es difícil que puedan ver la gloria de Dios, pero si ustedes vencen la incredulidad, la duda y el temor, la imposibilidad, y se presentan ante Dios en su voluntad, van a ver la gloria de Dios, porque esa es la realidad de Dios. Yahshua caminó sobre el agua, dice Mateo 14. El milagro era grande. Y Pedro dijo, yo quiero hacer lo mismo, maestro, caminar sobre el agua. No le puso condiciones, simplemente le dijo, venga. Pedro quería ver la realidad del Dios que adoraba, pero tenía que tomar una decisión. Saltar al agua, saltar a lo imposible para hacer lo posible por su decisión. Es imposible que el agua pueda sostener una persona de pie, pero él saltó a lo imposible en base a la obediencia de la palabra, porque él quería hacer lo que Yahshua hizo y caminó sobre el agua. Ahora, cuando cambió la actitud de su mente, todo cambió. Y es por eso hay que seguir en esa actitud. No puedes desanimarse. Tiene que proseguir. Te sanó. Siga creyendo que está sano. Te bendijo. Siga creyendo que eres un bendecido. Síguelo creyendo. Pero no como aquellos que en un tiempo pasado decían voy. Y cuando ya se sanaba, ahora me voy porque ya encontré lo que yo quería. Ya no necesito más. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Romanos 12, no sean cobardes. Encontré una versión que dice, no sean cobardes, es lo que requiere decisión. Hay que no ser cobardes para salir adelante en victoria. Ese es el texto. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué tienes que hacer o qué decisión debes tomar para ver los resultados que has deseado cuando oras? ¿Se ha preguntado alguna vez eso?
Como la mujer quería la sanidad, pero sabía que tenía que hacer algo, ir hasta donde él estaba, vencer la multitud, vencer lo que la gente creía que no se podía hacer. Se rindió a los pies del maestro y fue libre. Porque nadie quiere vivir encadenado o atado a una esclavitud desesperante. ¿No sabe cuál es el problema de muchos? Que no todos tienen la fuerza y la voluntad para tirarse a los pies de Yahshua y decir, deseo cambiar. Deseo cambiar esto hasta hoy. Pocos son los que toman esa decisión. Por más que tenía razones para que le impidieran llegar hasta donde estaba el maestro, las venció, porque tenía que salir de su interior el vivo deseo de dar un giro en su vida para ser libre. Así que yo oro que debe llegar a tu vida el momento cuando diga, hasta hoy, basta. Hasta hoy tomo la decisión. Su actitud de tirarse a los pies de Yahshua mostró el vivo deseo de ser libre. Es muy diferente esperar o tomar una decisión de hasta hoy. En tu corazón debe arder el vivo deseo de rendirse a los pies del Señor, de dar un giro de 180 grados y vivir totalmente diferente, porque nadie detiene a un corazón determinado. Tú no puedes querer un cambio de vida, un cambio en las circunstancias, si quieres seguir viviendo en las circunstancias. Esa es la realidad de la palabra. Otro factor que crea la atmósfera para un giro de 180 grados, un cambio, es cuando no quieres soportar más la situación en la que estás viviendo. Muchos cuando llegan a ese punto de su vida cometen locuras, porque si no hay fe ni compromiso, no toman decisiones correctas. Algunos han tomado la decisión de servir al Señor, pero no cambiar su estilo de vida, porque lo que hacen lo ven como que no es nada malo, que es bueno. Por eso algunos acuden a los vicios, otros entran en depresión y hasta desean morir, o toman el consejo de alguien que ni conoce a Dios. Otros se adaptan a las condiciones en que vive por un tiempo. Va a llegar un momento en que no soportan más. Y eso es lo que va a provocar ese giro en su vida. Las decisiones que tienen respaldo de Dios son aquellas que están basadas en la palabra. Y usted decide por agradar y obedecer a Dios. Es la historia del hijo pródigo de Lucas 15. El padre no fue a buscar a su hijo. La Biblia nos dice que el padre estaba en su casa esperando que el hijo llegara. No fue sino hasta que el hijo pródigo no soportó más el comer algarrobas y estar rodeado de cerdos, que entonces decidió regresar a la casa de su padre. Muchos hasta que no se cansan de comer algarrobas y de estar rodeados de cerdos, no toman la decisión correcta de regresar a la casa del padre. ¿Saben lo que les quiero decir, verdad? Esta verdad nos lleva a una conclusión. No podemos cambiar a otras personas, por más que queramos. Si insistimos, nos vamos a cargar y vamos a sufrir. Pero si aceptamos esta verdad, declaramos la palabra, confiamos en el Señor, aceptamos la soberanía de Dios, en el momento que Dios determine hacerlo, lo hará y veremos su gloria. Pero no puedo ponerle tiempo límite a Dios en lo que yo quiero que Él haga. ¿Qué debo hacer entonces? Bueno, mi responsabilidad es darle testimonio de cambio a quienes me rodean, ser feliz, disfrutar a Dios en mi vida, orar por aquellos que amo, confesar sobre ellos su palabra, y a su tiempo cegaremos y no desmayamos. Y por último, la calidad de relaciones es otro factor que crea una atmósfera de cambio y un giro de 180 grados en su vida. Esto es muy importante discernirlo. Pregúntese cuáles son sus relaciones personales que tiene ahora. ¿Quiénes son tus amigos? Amigos que solo te invitan a divertirse en ese mundo de maldad
que todo lo que hay en sus bocas es palabras de putrefacción y de maldad y de maldición, y son tus amigos. O amigos religiosos que siempre te contradicen con la fe y la verdad, que esperan creer más en la religión que en la verdad de la fe. ¿Qué esperas sacar de amistades así? No sacarás nada bueno. No podemos negar que los peores momentos de nuestra vida, muchos de ellos tienen nombre y apellido. Y es por eso que se hace difícil olvidar esos momentos y salir de esas situaciones. De la misma manera, los mejores momentos de la vida tienen también nombre y apellido. Porque hay personas que Dios ha permitido que lleguen a nuestra vida para darnos la mano, darnos un impulso y decirnos que sigamos siempre hacia adelante. Tantas veces el Señor me ha dicho a veces en mi oración, dile a fulano que no desmaye. Dios conoce lo que sea. Yo no estoy preguntando qué le pasa, qué sucede, no. Estoy diciéndole, Dios conoce su momento y le está diciendo que usted se está desmayando, se está durmiendo. No desmaye, le digo yo. Un amigo no es aquel que comenta tu problema o te aleja de la forma santa y buena de vivir, sino aquel que te lleva al lugar indicado y te ayuda para que sigas hacia adelante. Nadie está obligado a hacer nada por ti. Pero gloria a Dios que hay gente en la que Él ha puesto a nuestro lado que nos muestran amor. Y cuando te ven debilitado, te ayudan en el camino, te llevan al lugar correcto y te impulsan para que tu vida cambie. Si te invitan a una reunión, si te invitan a orar, si te invitan a su familia, porque te aman, es porque Dios está manifestando un amor a través de esas vidas y no quiere que usted se pierda, sino que usted prenda el fuego del amor de Dios en su vida. Crea la atmósfera necesaria en tu vida para que veas ese cambio, para que veas un giro de 180 grados. Cuando queremos ver el cambio en otro, debemos clamar y confesar. De tal manera que lleguemos a llamar las cosas que no son como si fueran. Ese es el tipo de fe que produce milagros. Pero sea sabio y entendido. Porque si oras esperando cambiar a un apóstol, a un renegado, a un hijo de perdición, las cosas no van a funcionar así. Esperar que un hijo de Dios de perdición se convierta para usted ser feliz, eso no va a pasar. Eso tiene que darle cabeza, porque usted ya es una persona entendida en la palabra. Pero si oras conforme a la voluntad de Dios, por algo que es su voluntad, debe de esperar cambios como respuesta a su oración. Es lo que dice primera de Juan 5. Pero pide a Dios sabiduría para saber cuál es tu parte, lo que tienes que hacer en el cambio que Dios te pide que hagas. En verdad que les deseo sabiduría y que el Señor les dé entendimiento en lo que han escuchado en esta noche, porque usted debe desear un cambio en su vida, salir de la rutina, salir del círculo vicioso. Sus oraciones tienen que cambiar y tener un encuentro real con Dios. Sus alabanzas tienen que tener un momento en que usted toca a Dios con ella. Es algo tuyo, el Señor. Disfruta esta gloria, porque Dios nos trajo para disfrutar su gracia. Padre, yo declaro sobre este pueblo que esta palabra queda sembrada en su corazón y produce ánimo y despierta, Dios mío, el sentir de su pueblo para vivir la vida que tú nos ofreces. Declaramos, oh Dios, a esta iglesia bajo la cobertura de su gracia ahora y siempre. Amén y amén. Bendecidos con toda bendición.